Vives en un mundo donde los héroes existen, pues el 80% de la población tiene una singularidad. Y de hecho tú aspiras a ser el héroe número 1. Pero el problema es que no tienes ningún poder. El anime comienza con nuestro prota de pequeño, el cual estaba defendiendo a este chico, pues uno de sus amigos de la infancia lo estaba molestando. Ahí este le dice que si le hacía daño nunca se lo perdonaría, pero finalmente el que termina llevándose la golpiza fue el prota. Es así como ya han pasado unos cuantos años, y ya lo vemos de grande, el cual iba corriendo hacia donde se encontraba un villano gigante, que estaba causando problemas en la zona. Es ahí donde conocemos el nombre del prota. Él es Izuku Midoriya, quien más que asustado por la situación estaba todo emocionado. Y bueno, un poco de contexto. Resulta que una noche cualquiera en China había nacido un joven que irradiaba una luz brillante de su cuerpo, y desde ahí comenzó cada día a aparecer gente con superpoderes, donde rápidamente esto pasó a ser algo común, pues el 80% de la población mundial tenía un poder, y fue así como la profesión de superhéroe se volvió una realidad que cualquier otaku hoy en día quisiera tener. Bueno, en eso volvemos con el desmadre de antes, pues vemos que se iba a caer este poste cuando de pronto aparece este héroe mamadísimo, quien con su super fuerza controla la situación. Por otro lado aparece este man que tiene unos grifos en las manos, el cual ayuda a mantener a todos alejados del peligro. Y bueno, ahora se viene lo chido, pues aparece el héroe que le hará pelea al malote. Este se llama Kamui. En eso nuestro prota lo reconoce rápidamente, dándonos información sobre el superhéroe. Y bueno, a este tipo feo le sorprende las datas que tiró el prota, diciendo que si acaso era un otaku. Y bueno gente, ya descubrieron al prota. Perdón. Bueno, que ahí el héroe ya iba a atacar al villano, pero de la nada termina apareciendo una waifu gigante que le manda tremendo madrazo al enemigo, lo que rápidamente llama la atención de los reporteros, pues esta waifu era una nueva heroína llamada Mount Lady, que por cierto estaba muy sensual. Bueno, que ahí el prota nos dice que con el pasar de los años y de todo lo que había ocurrido se fue formando la profesión de héroes, la cual fue rápidamente aceptada por todos, donde se les iba dando recompensas según su rendimiento y toda la cosa. Ahí vemos que el prota nota todos los poderes nuevos que observó en la pelea, y luego de esto pasamos al salón de clases, donde el profe ya decía que debían de ir pensando bien en lo que querían hacer en su futuro, aunque ya estaba claro que todos querían ser héroes. Pero ojito que en eso este pelirrubio les dice a todos que se calmen un poco, pues ellos eran simples debiluchos extras para él. Ahí el profe nos recuerda que él quería entrar a la UI, y se preguntarán ¿qué es eso? O sea, ¿acaso se come? Bueno, no, resulta que este era el instituto más pro para convertirse en un superhéroe. Bueno, que ahí el rubio por cierto se llama Bakugo, y dice que él se convertiría en el héroe número 1, y que sería la persona que supere a All Might. Aunque ahí el profe igual dice que el prota quería entrar en el instituto, a lo que bueno, todos se burlan de él, e incluso Bakugo le termina lanzando lejos, diciendo que sería imposible que alguien como él entre a la UI. Aparte de esto se burla de él, pues para nuestra sorpresa, el prota no tenía ningún poder. Por otro lado vemos que otro villano anda por la ciudad, cuando de pronto desde las sombras un tipo se convierte en mamadísimo. Y bueno, volviendo con el prota, este ya se iba para la casa, pero Bakugo aparece y le vuelve a molestar, diciendo que si tanto quiere un poder, que lo mejor que puede hacer es que se tire por el tejado. Nah, qué maldito este tipo. Ahí el prota casi le responde, pero el miedo le ganó y no dijo nada. En eso nos muestran un flashback de cuando el prota era chiquito. Ahí vemos que era re fan de All Might, el héroe número 1. Y en esta típica escena del prota agitando la cabeza como loco, vemos que se pone a ver un video en donde termina viendo a All Might rescatando a muchas personas en un accidente. Todo esto con una sonrisa. Esto alienta al prota para ser como él. Pero en un cambio de escena, este doctor le dice que se rinda. Ahí la madre dice que todos sus amigos ya presentaron la singularidad menos él. Y bueno, el doc nos termina explicando que debido a que sus padres eran de la 4ª generación, solía ocurrir en muy raros casos que los hijos no tengan singularidad, y que todo esto se demostraba al ver que el prota tenía 2 articulaciones en el dedo meñique. Ahí terminamos viendo al pobre prota, quien mientras volvía a ver el video de All Might le preguntaba a su madre si él podría ser como él. Gente, de verdad con esta parte me pongo a llorar. Ahí la madre llorando le pide perdón al prota, pero a palabras de Izuku eso no era lo que quería que le dijera. Y bueno, tras este momento triste volvemos al presente, donde el prota iba caminando de regreso a casa, cuando de la nada llega este villano, quien medio que se lo comienza a comer. El prota vemos que intenta escapar, pero le es imposible, donde grita para que alguien lo ayude, cuando de pronto de forma épica llega nada más ni nada menos
menos que All Might, que con un golpe épico que le da al aire, logra generar una presión tal que libera al prota. Ahí de la nada este despierta frente a All Might, lo que lo deja re sorprendido y de hecho no le sale ni una palabra de emoción. Pero en eso les pide un autógrafo y se da cuenta que ya se lo había hecho. Pero bueno, el héroe ya se tenía que ir, lo que pone triste al prota pues tenía miles de preguntas que hacerle. En fin, gente, o sea, será para la próxima, o tal vez no, ya que el prota se había agarrado a la pierna del man y de esta forma logra tener otra chance de hablarle. Pero All Might no tenía tiempo. En eso el prota recuerda todo lo que le dijo su madre y también las burlas de Bakugo. Así se arma de valor y le pregunta a All Might si es posible convertirse en un héroe como él sin tener una singularidad. Pero en eso algo le pasa a All Might, aunque Midoriya sigue hablando como si nada, diciendo que él quiere salvar a la gente con una sonrisa tal como lo hacía él. Aunque ahí vemos a All Might todo flacuchento. Espera, ¿cómo? Bueno, por otro lado, Bakugo iba caminando con sus amigos. Ahí estos le dicen que medio que se pasó un poco burlándose del prota. Pero ahí de la nada vemos al maloto de antes, el cual, bueno, damos por hecho que capturó a Bakugo. Y ok, siguiendo con lo de All Might, este le revela que hace 3 años atrás tuvo un enfrentamiento que le dejó una gran herida, la cual le terminó limitando su poder, donde actualmente solo podía usar su forma mamadísima por 3 horas al día. Por otro lado, All Might es bien sincero con el prota y le dice que él no puede mentirle y decirle que si se convirtiera en un héroe como él, pues bueno, la realidad era otra. Ahí le aconseja que si quiere ayudar a las personas, que se une al cuerpo de policía. Pero cuando se iba yendo se da cuenta de que había perdido las botellas en donde tenía capturado el malote. En eso llega corriendo al lugar, donde ya podemos ver a Bakugo completamente acorralado por el villano, diciendo que tuvo suerte de encontrar a un tipo con tan buena singularidad. En eso todos los héroes de los alrededores intentan rescatarlo, pero se les termina poniendo muy difícil, por lo que solo les queda esperar a que otro héroe llegue al lugar. Bueno, además de esto, All Might estaba ahí entre la gente, pensando en lo patético que fue al distraerse y liberar al malote. Y volviendo con el prota, este todo sad, iba de vuelta a su casa, pero por instinto terminó llegando a donde estaba ocurriendo todo. Ahí termina enterándose de lo que estaba pasando, además de pensar que todo fue su culpa por haber distraído a All Might. Ahí lo vemos preocupado por todo, además de que estaba esperando de que llegue algún héroe. Pero en eso logra ver el rostro de Bakugo, y al instante sale corriéndose a él. Vemos que todos intentan detenerlo, pero él a toda velocidad corre y le tira su mochila al malote. Así logra distraerlo y que Bakugo respire un poco, pero rápidamente el malote se recompone. Y cuando ya iba a acabar con el prota, All Might se da cuenta de lo patético que fue, convirtiéndose rápidamente en mamadísimo y de frente salvar al prota. Ahí le pide perdón por lo estúpido que fue, pero luego con todo su poder realiza un Detroit Smash. Y la gente, no me aguanté, perdón, es que esto es muy épico. Es así como toda la gente celebra la OP que estaba All Might. Y bueno, ahí todos regañan al prota mientras que a Bakugo lo alaban por todo lo que logró resistir. En fin, gente, ahora sí que sí, el prota algo triste se va para su casa. Y sí, he dicho 1000 veces que se va para su casa, pero bueno, la cosa es que de la nada aparece Bakugo, quien le dice que medio que no se le suba el ego por lo que hizo, pues realmente ni siquiera lo ayudó ni nada. Y bueno, se da la media vuelta y se va. Y el prota se alegra un poco y piensa que ahora sí que sí puede pensar un poco en el futuro, cuando de pronto aparece All Might, el cual todo fachero aparece, pero en medio de su presentación refachera, carita refachera, se termina desinflando de nuevo. Y bueno, que la cosa es que estaba ahí para pedirle perdón por todo, agradecerle por lo que hizo y ofrecerle algo. El prota rápidamente le dice que no hizo nada, pero All Might le corrige, pues fue gracias a él que este se motivó. Ahí nos dice que la mayoría de héroes tienen anécdotas de sus días de colegio, y que la mayoría tenían en común que se movieron sin pensarlo. Esto emociona al prota. Gente, a mí también, en serio, siempre me pongo a llorar con esta escena. Ahí Midoriya recuerda las palabras de perdón de su madre, pero él dice que eso no era lo que quería escuchar, y que lo que realmente quería escuchar era... Kimi wa hero ni nareru. Y bueno, gente, esta es la historia de cómo Midoriya Shonen se convirtió en el héroe número 1. Y se viene épico, papus. Bueno, gente, una vez que el mayor admirador de All Might es aceptado por él como alguien que puede convertirse en un héroe, vemos que le termina diciendo que él era digno para heredar su poder. Y a ver, ¿qué acaba de decir? Sí, gente, como escucharon. Ahí All Might le explica al prota que él hace tiempo atrás había recibido de alguien más su poder, el conocido One for All. Este se había pasado de
de generación a generación, y ahora el prota es quien tiene la oportunidad de recibirlo. Y bueno, All Might le pregunta si quiere recibir su poder, a lo que el prota sin dudarlo ni un segundo le dice que lo acepta. Y ok, ya en un cambio de escena, y bien temprano por la mañana, el prota ya estaba entrenando con All Might. Ahí notamos que se encontraban en una especie de basural en la orilla de la playa. Ahí el mamadísimo le explica que estaban ahí porque él aún no era un recipiente adecuado, pues si le pasara su poder así como si nada, al usarlo explotaría literalmente, cosa que preocupa al prota. Pero tranquilos, ya que ahí mientras All Might abre un espacio en la playa, le dice que el primer paso sería su entrenamiento, cosa que bueno, ya el prota se le ve motivado. Pero ojito que All Might le entrega un plan de entrenamiento muy riguroso, pues solo tendrían 10 meses para prepararse. En fin, es así como comienza lo difícil, ya que el entrenamiento es muy duro, y eso sumándole que tenía que tener buenas calificaciones en el colegio. Y también vamos viendo cómo va cuidando su alimentación y todo. Y bueno, de a poco vamos viendo un poco de mejoría. Sin embargo, llega un día que en pleno entrenamiento cae al piso agotadísimo, cosa que sorprende a All Might, pero se da cuenta de que es porque el prota había cambiado la pauta que le dio, pues él no solo quería superar el examen, sino que quería ser uno de los mejores. Esto emociona a All Might y le ayuda a mejorar el plan de entrenamiento. Eso así como terminó acabándose el tiempo límite, donde ya vemos al prota completamente cambiado, el cual además había vaciado la playa de toda la basura que había. Esto también sorprendió a All Might, donde ahí vemos al prota llorando de la alegría, pues sentía que era muy afortunado. En fin, tras esto y ya siendo apto para el recipiente de One for All, vemos que All Might se saca un pelo de la cabeza y le dice al prota que se lo coma. En fin, tras esto ya vemos al prota llegar a la UI, donde nada más llegar ve a Bakugo, el cual, bueno, pasa de largo ignorándolo. En fin, tras esto se arma de valor, pero se tropieza y bueno, de la nada queda suspendido en el aire. Todo esto debido a la singularidad de esta chica. ¿Quién ayuda al prota? Pues sería de mala suerte si se cayera el día del examen. En fin, tras esto ya los vemos a todos en el salón, donde este tipo les da la introducción al examen práctico, el cual consistía en un combate simulado contra villanos. Estos deberían de conseguir la mayor cantidad de puntos, los cuales se obtienen al derrotar a estos robots. Sin embargo, ahí de la nada este men de lentes hace una pregunta, y es que en el folleto que tenían aparecían 4 tipos de robots. Y bueno, resulta que el que no se había nombrado hasta ahora era el robot más peligroso de todos, el cual daba 0 puntos. Espera, ¿cómo? No, que es el más difícil, o sea, ¿qué carajo? Bueno, gente, cosas del anime. La cosa es que así es como todos ya se preparan para la acción. Bueno, ahí por cierto vemos que hay distintas zonas de combate. Al prota le toca en la zona B, donde bueno, rápidamente vemos que está recagado de miedo. Ahí nos recuerdan que hay 3 tipos de villanos, donde bueno, según vayan derrotándolos tienen de 1 a 3 puntos. Ahí por cierto nuestro joven Midoriya se da cuenta de que le había tocado junto a la waifu que lo ayudó a no caerse. Así que bueno, se arma de valor e intenta ir a darle las gracias. Pero en eso lo detiene este joven de lentes, quien le dice que no la moleste, y que aparte le pregunta qué carajos hacía ahí, y si es que acaso había ido para molestar. Pero el prota todo nervioso le dice que obvio que no. Bueno, esto llama la atención de los demás, además de mirar en menos al pobre prota y pensar que será uno más de quien no tendrían que preocuparse. Pero bueno, gente, no nos despistemos, que ojito que el de peinado raro les dice que comiencen con la prueba. Ahí el prota sale un poco tarde, pero en eso recuerda lo que le dijo All Might, y era que para usar su poder solo tenía que apretar bien su trasero y en su interior gritar con toda su fuerza la palabra. Espera, que justo ahí se cruza un robot, lo que deja al prota completamente paralizado de miedo. Y cuando le iba a meter un madrazo, vemos que lo salva este chico refachero que lanzaba láser por el estómago. En fin, ahí el prota sigue intentando encontrar algún robot para ganar puntos, pero se da cuenta de que ya todos estaban derrotados. Por otro lado, vemos como en el panel de control todos observan a los aspirantes y nos dicen que para ir logrando tener más puntos pueden aprovechar al máximo sus habilidades, algunos su rapidez como el de lentes, o también la fuerza destructiva de Bakugo. Bueno, que ahí estos dicen que la prueba de verdad comenzaba ahora, pues así es como terminan liberando al robot que daba 0 puntos, el más grande y poderoso de todos. Este rápidamente ataca la zona en donde estaban la mayoría de los participantes. Esto reasusta al prota y de hecho vemos que todos salen escapando del lugar. Pero ahí el prota se da cuenta que la chica que le había ayudado estaba atorada en los escombros. En ese instante el prota recuerda sus palabras de apoyo y sale corriendo hacia la máquina gigante. Pero esta vez no sería como antes, pues de la nada vemos cómo pega tremendo salto y es así como recuerda las palabras de All Might, donde tenía que gritar con todo su corazón la palabra Smash.
Nah, gente, esto es demasiado épico. Bueno, es así como el prota logra usar su poder, pero este rápidamente comienza a caer, donde lo peor de todo es que se había quebrado las piernas y el brazo, por lo que estaba completamente la F. Pero cuando este ya iba a caer en el piso, justo le llega una cachetada en toda la cara de esta chica, quien con su poder hace que logres llegar al piso sin problemas. Ahí el prota se alegra de saber que ya estaba bien, pero lo malo es que el prota no había conseguido ningún punto, y justo en ese momento el tiempo se había acabado, cayendo nuestro prota completamente desmayado. Ahí todos se sorprenden de lo que había hecho, pero quien se había dado cuenta que salvó a la chica fue el de lentes, diciendo que si hubiese sido todo real habría hecho lo mismo. Bueno, ahí termina llegando esta abuelita que le mete una especie de chupetón al prota y hace que se recupere de sus lesiones en unos segundos. Y bueno, es así como pasaron los días, y el prota estaba ahí todo sano en su casa, y literalmente andaba con una cara de zombie. Bueno, este a pesar de todo seguía entrenando, pero aún así pensaba en que había decepcionado a All Might, aunque ahí llega la mamá toda albaratada, quien le dice que había llegado la carta de los resultados. Ahí el prota muy emocionado la abre y sale un holograma de All Might. Este le explica que desde un inicio llegó a esa ciudad por quería de profesora la UI, y además de esto le dice que en cuanto al examen escrito había pasado, sin mayores problemas, pero en cuanto al práctico había tenido 0 puntos de combate, lo que sería un reprobado. Oh, eso es lo que piensa la mayoría de las personas, pues ahí All Might pone un video de la waifu que salvó. Esta había ido a pedir que por favor le dieran algunos de sus puntos al prota, ya que él la había salvado. Ahí All Might le explica que este examen no solo contaba los puntos de los robots, sino que también existían los puntos de rescate, donde el prota había conseguido más de 70 puntos, por lo que queda de forma inmediata aprobado la UI. Y bueno, es así como All Might le da la bienvenida a su nueva academia de héroes. Y bueno, tras esto vemos a los inspectores analizando los puntajes de cada estudiante. Entre ellos estaba Bakugo, que no tenía ningún punto de rescate, pero sí tenía muchos en derrotar enemigos. Y bueno, el prota era más bien lo contrario. Bueno, ahí vemos que al día siguiente de que el prota fue aceptado, se juntó con All Might. Ahí este le felicita por haber pasado la prueba, y además le recuerda que él también será un profesor de la UI, y que bueno, todo esto había surgido justo cuando comenzó a buscar un sucesor, donde ahí el prota se da cuenta de que el plan de All Might era que uno de sus estudiantes sea su sucesor, pero bueno, al final no salió así. En fin, que ahí All Might le explica que ahora deberá de aprender a controlar su poder, pues con el tiempo podrá controlarlo a las capacidades de su cuerpo, además de decirle que él ya había pasado la antorcha, y que ahora el prota poco a poco irá haciéndola crecer hasta llegar a tener todo su poder. Y ok, tras esto ya el otro día, el prota se prepara para ir a su primer día en la UI. Esto re emociona a su madre, y para que andamos con cosas, o sea, a mí también me emocionó. Bueno, es así como termina llegando al salón el 1A. Ahí pensaba en llegar y que no esté ni Bakugo ni el de lentes, pero nada más entrar estaban esos dos peleando, donde una vez que ven a Midoriya, el de lentes se le acerca y reconoce su potencial, además de pedirle perdón por subestimarlo. En eso también llega la chica kawaii que salvó al prota. Esto bueno, lo pone re nervioso porque estaban muy cerca, pero bueno, ahí termina llegando el profe, el cual estaba en un saco de dormir. Sí, gente, bueno, este tipo se termina presentando como Aizawa, quien por cierto será el tutor de la clase. Ahí este les pide que se cambien de ropa y vayan al campo de inmediato, donde al llegar les explica que la UI se caracteriza por la libertad en el campus, y es así como les explica que realizarían exámenes físicos, pero no como los que hacían en el colegio, sino que estos los harían con sus singularidades. Y es así como comienza Bakugo lanzando una pelota de tenis, la cual, bueno, la manda a volar sacando así una puntuación súper alta. Y bueno, tras esto el man del profe les dice que la persona que quede con las peores calificaciones sería expulsado de la academia. Y espera, ¿cómo? Sí, gente, esto asusta a todos y se ponen algo nerviosos, pero no les queda de otra que comenzar con las pruebas. Ahí, bueno, todos se nos van presentando. Este man con turbinas en las piernas es Ida, la chica rana es Azui, la waifu que ayudó al prota es Uraraka y controla la gravedad de lo que toca. Luego el man que tira un láser es Aoyama, y bueno, Bakugo que controla el fuego con sus manos. En eso el prota ya se encontraba medio desesperado, pero ahí recuerda lo que dijo All Might, y era que para controlar su poder que se imaginara algo. Así que nada, este terminó imaginando un huevo en el microondas, donde la idea es que imagina el huevo sin que explote. Pero bueno, siguen las pruebas y nuestro prota aún no logra buenos resultados, y es así como termina llegando la prueba de lanzamiento. Ahí el prota piensa que es su única oportunidad de sobresalir con un resultado de los buenos, así que se mentaliza y se prepara para lanzar con toda su fuerza la bola. Pero cuando este ya estaba todo mentalizado, de la nada su poder desaparece, donde ahí nos damos cuenta que se trataba de Aizawa, el cual era que tenía una singularidad que le permitía borrar los poderes de las personas que mire, y esto lo hizo porque no estaba de acuerdo con el poder
del prota, diciéndole que con él no podría convertirse en un héroe, pues no podía pretender que siempre alguien le termine sanando su cuerpo destruido. Pero bueno, de igual forma le da otra chance para que lance. Todo esto, por cierto, mientras All Might lo vigila a lo lejos. Ahí vemos al prota todo pensativo, mientras que Aizawa da por hecho que el prota no tiene ningún tipo de potencial. Pero el prota se motiva y se prepara para lanzar, aunque no es como todos pensamos, ya que el prota se esfuerza más que nadie y de la nada logra hacer un smash con solo la punta de su dedo, diciéndole al profe Aizawa que aún se puede mover. Y esto obviamente sorprende a Aizawa y también a All Might. Bueno, ahí todos los compañeros del prota se sorprenden, sobre todo Bakugo, que no entiende de dónde sacó tanto poder. De hecho, se enoja tanto que sale corriendo a madrearlo, pero justo ahí le termina parando el profe Aizawa, donde bueno, logra calmarlo. Sin embargo, Bakugo sigue sin entender nada. Ahí rápidamente vemos un flashback en donde estaban ambos de pequeños. Ahí el prota le decía lo mucho que molaba su singularidad y que él estaba ansioso por tener la suya, pero el pesado de Bakugo le dice que cualquiera que tenga nunca superaría la de él. Vemos que todos ya terminan de hacer sus pruebas físicas y ya el profe Aizawa iba a dar los resultados, donde lamentablemente el prota fue el peor de todos, lo que significaría que sería expulsado. O tal vez no, pues efectivamente no, o sea, ya que todo esto había sido una broma de Aizawa, o eso es lo que dice él. En eso le dice el prota que vaya a la enfermería a sanar su dedo, y tras eso se termina encontrando con All Might, a quien le dice que eso de que era una broma no se lo creía, pues el año pasado había expulsado toda una clase. Y bueno, ahí le pregunta si reconoce acaso que el joven Midoriya tiene talento, a lo que este solo le dice que su talento por el momento no es cero. A este tipo le quita lo divertido a la vida. Bueno, ahí pasa el día y Ida-kun se topa con el prota, a quien le pregunta si ya se encontraba mejor de su dedo. Ahí vemos que la abuelita le había sanado el dedo en unos segundos, por lo que sí, ya estaba mejor. Ahí también termina llegando Uraraka, quien le llama Deku al prota. Y bueno, este le dice que así lo llama Bakugo para molestarlo, aunque la waifu le dijo que para ella solo sonaba como ánimo. Por lo que bueno. En fin, gente, así pasa otro día y vemos a todos en clases normales de inglés, donde, bueno, todo va muy tranquilo. Y bueno, ya por la tarde viene lo mejor, y es la clase de entrenamiento básico de héroes, la cual es realizada por nada más ni nada menos que All Might, quien llega ahí como todo un crack al salón. Bueno, aparte de ser todo un fachero, les explica que hoy realizarían entrenamiento de combate, por lo que sin más que decirles, les dice que ya pueden usar sus trajes, que bueno, por cierto, podían mandar a pedir según lo que necesitasen. Ahí el prota vemos que no había terminado de elegir un traje, así que en eso llama al Might, el cual dice que puede dejarlo en blanco y más adelante mandar a pedir algo más elaborado. Y bueno, justo en eso termina llegando la mamá del prota, quien le había hecho un traje a medida, y es que había visto en los dibujos que hacía un traje que quería. Así que nada, y vemos llegar al prota con su traje, que bueno, rápidamente All Might se da cuenta que tiene tanto los pelos como la sonrisa de él. Pero bueno, gente, este tipo es mega fan, no podemos juzgarlo. Ahí All Might les explica lo que harían, y es un entrenamiento de héroe contra villano, en una zona interior, pues estadísticamente los enfrentamientos suelen ocurrir en interiores, donde los villanos tendrían una bomba escondida en alguna zona del edificio, y tendrían que protegerla de los héroes, quienes se encargarán de llegar a ella en un tiempo límite, y si lo logran estos ganan. En eso se eligen equipos al azar, donde vemos que el prota queda de pareja con Uraraka, y en el equipo enemigo estaba Bakugo e Ida-kun. Esto ya desde el comienzo pone tenso al prota, pero ahí le explica a Uraraka que realmente admira mucho a Bakugo, pues tenía una resistencia y actitud muy superiores a la de él, pero que era por eso mismo que en esta prueba tendría que dar lo mejor de sí. Así es como comienza la misión, y vemos que se infiltran en la zona, pero ahí de la nada aparece Bakugo con un ataque sorpresa, donde el prota logra salvar a la waifu, pero cuando Bakugo iba a contraatacar, el prota le manda una táctica de arte marcial y lo tumba en el piso, diciéndole que ahora Deku no significa idiota, sino que para él significa ánimo, lo cual bueno, sorprende a la waifu, aunque no le hace ni un poco de gracia a Bakugo, el cual le dice que lo que más odia de él es que siempre tenga una cara de debilucho. Bueno, y vemos a todos observando la pelea desde la zona segura, donde ya vemos que va pasando el tiempo. En eso Bakugo vuelve a atacar, donde Uraraka aprovecha y se va del lugar, mientras que el prota recuerda gracias a su libreta los ataques de Bakugo, logrando así esquivar su ataque. Ahí vemos a All Might recordando cómo el prota siempre ha sido bueno utilizando la información a su favor, y bueno, esto obviamente le está ayudando en estos momentos. En fin, ahí Deku sigue huyendo, mientras que Bakugo sigue bastante molesto. En eso el prota trata de recordar su plan, el cual era vencer a Bakugo y luego llegar con Uraraka a donde está Ida, pero ojito que acaba de decir
decir que su plan es vencerlo, lo que obviamente sencillo no será. En eso Bakugo recuerda cómo siempre terminaba superando en todo al prota, y lo que en un principio eran simples bromas, ya con su singularidad pasó a creerse un dios prácticamente. Pero un día que iban cruzando por el río, Bakugo se cae, lo que preocupó mucho a Deku, y este de inmediato fue a ayudarlo. Y bueno, ya desde ahí que Bakugo le tiene mucho odio. Bueno, por otro lado, Uraraka llega donde está Ida, pero este, como quería meterse en el papel de villano, termina haciendo reír a la waifu, por lo que bueno, es descubierta. Y ya volviendo con Bakugo, ahora sí que sí se pone en serio y utiliza esta especie de granadas que llevaba en las manos, la cual lanza y termina causando una gran explosión en el lugar. Tras esto, All Might le regaña que no vuelva a utilizar esas explosiones, cosa que enoja a Bakugo y hace que siga metiéndole madrazos al prota. Y mientras esto pasaba, todos los que miraban piensan que debía de detenerse la pelea, aunque All Might no quería detenerla. En eso Bakugo le pregunta que por qué carajo no usa su poder, y es que si acaso él lo estaba subestimando. Pero Deku se sincera con él y le dice que no lo hace, y que justamente por eso es que está intentando ganarle. En eso ambos se preparan para madrearse, donde el prota por fin usaría su poder. Pero cuando ya pensamos que le iba a pegar, él cambia el rumbo del golpe, lanzándolo hacia arriba, logrando así abrirle paso a Uraraka para que pueda atacar a Ida, y de esta forma terminar recuperando la bomba. Ahí Bakugo sigue diciendo que lo subestimó todo este tiempo, pero a punto de caer, el prota le dice que no quería usar su poder, pues no podía controlarlo, por lo que eso era lo único que podía hacer. Y bueno, de esta forma es como gana el equipo del prota. Y bueno, es así como tras finalizar la batalla y que se lleven al prota a la enfermería, vemos lo terriblemente frustrado que se encontraba Bakugo, pues este pensaba que todo este tiempo no usó su poder, debido a que era muy superior a él. En fin, que ahí termina apareciendo All Might, quien le dice que ahora harían el análisis de la batalla. Y bueno, que en eso All Might iba a comentar todo lo ocurrido, pero se le termina adelantando a esta waifu, quien explica cada milímetro de detalle en lo que había pasado. Y bueno, principalmente habían perdido por la falta de comunicación del equipo enemigo, pues Bakugo se dejaba llevar muy fácilmente. Y bueno, para nuestra sorpresa, el que mejor lo había hecho fue Ida, pues este supo adaptarse al contexto en el que se encontraban y decidió mantener un plan lógico. Y bueno, gente, que este tremendo análisis lo hizo esta hermosa waifu llamada Momo. Y en fin, tras esto comienza el segundo combate, en donde vemos a este man re fachero que es mitad hielo, mitad fuego, el cual termina congelando todo el lugar. Y no solo eso, sino que entró bien tranquilo como a Pedro por su casa donde estaba la bomba. Y bueno, le pide perdón a sus contrincantes por su diferencia de poder tan grande. Y nada, termina ganando en menos de 2 minutos. Es así como van pasando todos los combates. Ahí vemos un poco de cada persona, donde por ejemplo este tipo enano que se llamaba Mineta es medio cochino, pero bueno, o sea, nada, gente, ese detalle realmente no era necesario. Sigamos. La cosa es que así termina el día de batallas, donde el único herido grave fue el prota. Así que ahí All Might se va del lugar lo más antes posible, pues ya estaba en su límite de poder, aunque ahí reflexiona que tendría que aconsejar bien a Bakugo, pues su orgullo era demasiado grande. Y bueno, tras esto All Might va a ver al prota, que estaba con la abuelita sanadora, Recovery Girl, quien regaña a All Might, pues ya era tercera vez que el prota se había herido. Y bueno, ahí el man le termina predicando un poquito la palabra sobre lo importante que era el legado del símbolo de la paz. Ahí también nos enteramos que ella es una de las únicas personas que sabe sobre el One for All y todo lo que había ocurrido con All Might. En fin, que ahí el prota termina despertando y tras esto llega a su clase, donde todos lo animan y le dicen que habían hecho una gran batalla. Pero al no ver a Bakugo sale corriendo a encontrarlo, donde una vez lo ve, le termina diciendo la verdad sobre su poder. Ahí le dice que alguien le había dado su poder y por eso es que aún no podía usarlo, pues aún no lo controlaba, pero que trabajaría mucho para que un día lo domine y pueda ganarle a Bakugo. Esto realmente, bueno, no le hace ninguna gracia a Bakugo, quien aparte de no creerle, le dice que él sabe que había perdido contra él y que se sentía horrible, pues al ver al man de hielo sabía que no podía derrotarlo, pero le dice que esto recién comienza, pues mantiene la idea de que él sería quien supere a All Might. Y en fin, gente, así pasa otro día y vemos al prota llegando a la UI, la cual estaba completamente llena de reporteros. Ahí vemos que le van preguntando a todos los estudiantes qué opinaban de All Might sobre que sea profesor de la UI, a lo que bueno, todos dicen que es muy buen profe. Y bueno, el que les da la chapa es Hidakun, que se pone a hablar de más, pero bueno. En eso Aizawa se harta de la situación y les dice que se vayan, porque bueno, ya tocaba hacer clase. Pero mientras todos los periodistas se quejaban, vemos que a lo lejos hay una persona observando todo, lo que bueno, no da ni una buena pinta. Y tras esto y ya en clases, vemos que Aizawa regaña a Bakugo, quien le dice que tiene demasiado talento para seguir comportándose como un niño. Y por otro lado también regaña al prota por volver a herirse gravemente, diciéndole que trabaje en mejorar eso, pues si lo lograse hacer, podría llegar lejos. En fin, gente, que después de esto el profe Aizawa le dice que era momento de elegir un delegado de clase. Ahí todos se vuelven locos para postularse, pero Hidakun les termina calmando a todos
todos diciendo que deberían de hacer votaciones. Y bueno, para nuestra sorpresa, terminó ganando el prota. Y como subdelegada quedó la waifu Momo. Aunque bueno, el prota realmente no quedó del todo contento. En fin, que ya en el almuerzo vemos a Uraraka, Ida y al prota conversando. Y ahí la waifu se da cuenta de que Ida tiene una forma de hablar típica de ricachón. Cosa que, bueno, Ida termina admitiendo. Además de contarles que su familia desde hace años atrás, que llevaban siendo héroes, donde su hermano mayor era uno de sus ejemplos a seguir. Y bueno, ojito que ahí de la nada suena la alarma de simulacro, donde todos salen corriendo como locos. Esto rápidamente genera un caos, pero ahí Ida-kun se da cuenta que todo esto era por los reporteros, así que rápidamente idea un plan, donde termina gritando a todo pulmón que todo estaba bien, logrando así calmar a todos como un crack. Así que bueno, ya una vez en clases, el prota se arma de valor y les dice a todos que quien debería tomar el puesto de delegado era Ida, cosa que todos aceptan y bueno, en fin, ahora pasamos a otra clase, en la cual por cierto iba a estar All Might, pero este andaba por la ciudad salvando a las personas que se encontró en el camino. Hay también otro dato interesante, es que recuerda que el prota le contó sobre lo que pasó con Bakugo y que le había dicho sobre lo de que su poder era heredado. Pero bueno, esto al final no es tanto problema porque Bakugo medio que no se lo toma en serio. Y bueno, que ahora les tocaría un entrenamiento el cual se llevaría a cabo en esta zona gigantesca. Esta, como vemos, estaba repartida en diferentes escenarios, por lo que la práctica les ayudaría a estar en diferentes contextos. Ahí vemos que conocen a este man que parece astronauta llamado Black Hole. Pero ojo con lo que se viene, que de la nada se abre un portal muy sospechoso, donde terminan saliendo muchos villanos. Gente, creo que la cosa se va a descontrolar. Ahí vemos a este tipo que tiene una mano en la cara, algo raro, pero bueno. Ahí vemos que este dice que el objetivo es All Might, pero como este no estaba ahí, que se entretendrían un rato acabando con los estudiantes. En fin, que ahí el prota Aizawa se va solo contra todos los villanos, a quienes con bastante facilidad logra derrotar. Pero en un descuido, este tipo, que es como una especie de fantasma, se transporta a donde estaban los estudiantes, y rápidamente este malote medio que los envuelve a todos en una especie de cárcel de niebla, y termina abriendo un portal que lleva a algunos estudiantes a diferentes partes del lugar. Ahí el prota termina llegando a esta zona de agua, donde un malote le iba a atacar, pero justo llega Sui, quien la rescata por los pelos. Y bueno, también había rescatado a Mineta. Este tipo, por cierto, estaba reconfiado que cuando llegue All Might acabaría con todos en un santiamén. Pero a Sui le explica que los enemigos ya sabían el poder de All Might, por lo que si estaban ahí era porque probablemente sabían cómo derrotarlo. Esto ahora sí que sí recontra asusta a Mineta. Aparte que justo en eso aparece un montón de enemigos que rodean el barco, en donde estaba el prota. Y en medio de la desesperación, el prota se arma de valor para evitar que los villanos cumplan su objetivo de acabar con All Might. Por otro lado, volviendo con el malote fantasma, vemos que Black Hole le dice a Ida que use su singularidad para ir corriendo a la UI y avisarle a todos sobre el ataque. Pero cuando ya habían armado el plan, el villano los ataca, donde Black Hole usa su habilidad para atraparlo. O sea que bueno, no sé si consigue porque ahora volvemos con el prota, el cual tras haber analizado un poco la situación y aprendido las habilidades de sus compañeros, que bueno, la de Azui era mucha movilidad y su lengua elástica, y en cuanto a Mineta, que este podía crear pelotas adhesivas según su estado de ánimo, que de la nada vemos que uno de los enemigos de un solo madrazo destruye el barco, cosa que en serio que re desespera a Mineta. Pero bueno, que Deku ahora sí que sí, se lanza ante los malotes y estando en el aire se prepara para realizar un smash con sus dedos, el cual impacta en el agua. Ahí Azui agarra al prota mientras que Mineta no se quiere quedar atrás y termina lanzando muchas bolas al agua, las cuales terminan haciendo que todos los enemigos se queden atrapados. Pero gente, que una vez el grupo de Deku logró salvarse de los villanos, vemos a los demás, entre ellos a Todoroki, que en su poder era muy superior al de todos los enemigos. Ahí este se da cuenta que en total solo deben de haber unos 4 villanos muy fuertes. Por otro lado vemos al equipo de Momo, que tras luchar por un rato, terminan ideando un plan en donde Momo creó una especie de manta antielectricidad, que le dio la chance a Kaminari de usar todo su poder eléctrico, por lo que bueno, terminaron derrotando a todos los enemigos. Por otro lado, el prota y los demás terminan acercándose a la zona en donde estaba el profe Aizawa. Ahí vemos que sigue derrotando a los enemigos, pero en eso este man se le acerca y le termina haciendo un gran daño en el brazo. Pero lo peor de todo es que ese no era el más poderoso, sino que era esta criatura gigante. Bueno, en eso volvemos con Black Hole, el cual estaba intentando eliminar al fantasma, pero este le termina tendiendo una trampa con la que lo termina derrotando fácilmente. En eso Ida intenta correr hacia la salida, pero el malote le crea un portal frente a él, aunque justo en eso su compañero lo libra. Pero esto no es suficiente, ya que vuelve a alcanzarlo, pero nuestros héroes no se la dejan fácil, ya que ahí Uraraka logra mandarlo a volar con su gravedad, para que luego entre este man de la cinta y el man mamadísimo logren tirarlo lejos, logrando así por fin que Ida salga del lugar en busca de ayuda. Y bueno gente, prepárense para lo feo,
serio, ya que ahí vemos a la bestia esta gigante llamada Noumu, la cual estaba haciendo añicos al pobre Aizawa. En eso aparece el fantasma frente al malote de los manos, el cual le avisa sobre que un estudiante logró escapar, donde bueno, este dice que no les queda de otra que irse, pero sin antes dejarle un recuerdo al símbolo de la paz. Ahí rápidamente el malote se acerca a Sui, a la cual pretendía acabar con su poder raro, pero cuando le alcanza, nada ocurre. Todo esto debido a que el profe Aizawa logró hacerle desaparecer su poder. Ahí rápidamente Deku reacciona y le lanza un smash al malote. En eso el prota se sorprende, pues no había quedado con su brazo destrozado. Sin embargo, el que estaba frente a él ya no era el malote de antes, sino que era la bestia mamadísima, la cual no recibió ni una pizca de daño. Ahí rápidamente agarra al prota, pero cuando iba a acabar con él, termina por fin llegando All Might. Y bueno gente, ahí en un abrir y cerrar de ojos, All Might derrota a los enemigos y salva al profe Aizawa, y también a los demás. Y de hecho hasta le da tiempo para mandarle un madrazo al malote. Sin embargo, este se termina dando cuenta que no es tan rápido como pensaba, diciendo que era verdad que se estaba debilitando. Bueno gente, ahí el joven Midoriya le advierte a All Might sobre el enemigo, donde ya de primera le lanza un smash y no le hace nada. Luego intenta con golpes en la cara, pero tampoco logra hacerle nada. En eso el malote explica que Noumu no funciona por absorción de golpes, por lo que por más que le pegue, no le haría daño. Y bueno, al escuchar esto, All Might intenta hacerle una especie de llave, pero vemos que el fantasma le había tendido una trampa, dejándolo así completamente inmovilizado. Es más, ahí el Noumu aprovecha y le termina hiriendo en su punto débil. Por lo que sí gente, la cosa se acaba de complicar. Ahí Deku al ver esto no soporta más y corre para ayudarlo, pero el fantasma se interpone e iba a acabar con el prota. Pero justo ahí termina llegando Bakugo, quien lo salva. Aparte, Todoroki logra congelar al malote con su poder, logrando así que All Might pueda salir. Sin embargo, el pinche Noumu se termina regenerando las extremidades que había perdido, para luego rápidamente dirigir su ataque hacia Bakugo. Sin embargo, All Might logra protegerlo en el último segundo. Y bueno, ahora sí que sí, All Might se prepara para pelear en serio, comenzando a atacar al Noumu con una gran ráfaga de golpes, pero con los puros madrazos hace que nadie pueda acercarse por la presión del aire. Ahí vemos que All Might estaba dando más del 100% de su poder, logrando así que cada golpe que haga destroce todo a su paso. Y es así como se prepara para su último gran golpe, el Gran Plus. Logrando así lanzar por los aires al malote. Ahí todos se sorprenden por el gran poder de All Might, dándose cuenta del poder de los profesionales. Y bueno, ya ahí vemos a All Might recontra agotado, y de hecho ya le empezaba a salir humo, lo que, bueno, quiere decir que se le estaba acabando su poder. Sin embargo, All Might le intenta meter miedo al enemigo, donde a pesar de que el malote medio que se desespera, termina siendo calmado por el de la niebla, quien le dice que aún tenían una oportunidad de acabar con All Might, pues había quedado bastante herido con el Noumu. Es así como rápidamente el malote corre hacia él para atacarle. Y como el prota sabía que All Might no se puede ni mover, también reacciona y termina usando su poder para detener al malote, por lo que le vale madres todo y salta hiriéndose las piernas. Sin embargo, cuando le iba a lanzar un smash, el malote con la técnica de la niebla se adelanta a Midoriya, y cuando estaba a punto de acabar con él, ¡pum! De la nada el malote es herido. Pues por fin, gente, habían llegado los refuerzos, donde vemos a una gran cantidad de héroes, quienes rápidamente se limpian a todos los villanos, así que no les queda más de otra que huir. Donde bueno, ahí Deku se siente un inútil por no haber podido hacer nada. Sin embargo, All Might le corrige, pues gracias a esos segundos de tiempo que despistó el enemigo, logró evitar que acabaran con él, por lo que le da las gracias por eso. Es así como todo acaba, donde ahí uno de los compañeros del prota iba a ir a ayudarle, pero en eso este héroe llamado Cementos logra crear una barrera para que nadie viera a All Might flacuchento. En fin, ahí terminan yéndose del lugar, donde bueno, no hubo ninguna baja. Solo el profe Aizawa fue el que quedó bastante mal, pero al parecer se recompondrá. Ahí terminamos viendo al prota y a All Might en enfermería, donde termina llegando este man que era un amigo de la policía. Ahí All Might le termina diciendo que no solo los profes habían arriesgado su vida, pues los estudiantes también lo habían hecho. Además de pensar que todo esto hará que la clase entera mejore exponencialmente, pues al verse enfrentado a villanos reales pudieron entender
entender muchas cosas fundamentales. Y ahí luego de esto vemos a los villanos, donde escuchamos una voz de quien parece ser el jefe de los jefes de los villanos. Este les dice que a pesar de haber subestimado la situación, estuvieron muy cerca, por lo que le dice a los malotes que busquen a los mejores villanos, y que cuando estén preparados el mundo entero recordará el nombre de uno de los villanos más peligrosos, Shigaraki Tomura. Por lo que ahora sí que sí, nuestros héroes tendrán que estar muy preparados para lo que se viene. Y gente, si quieren segunda temporada, 10.000 likes, la subimos.